Luego de la interesantísima entrevista con Cristian, pasamos en este momento a presentar uno de los segmentos más aclamados por el pueblo dominicano y una colaboración de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, especialmente en Santo Domingo, que quiere acercar los temas consulares a los ciudadanos, tanto a los dominicanos como a los estadounidenses que residen o hacen vida en el país o vienen de turistas. Y hay muchos temas interesantes que el consulado quiere que usted conozca, sobre todo para los no inmigrantes. En este caso, compartimos con Renato, que es un oficial consular, que nos habla del proceso y el programa de exención de entrevista. ¿De qué se trata la exención de entrevista y en qué momento usted puede solicitarlo y cómo? Aquí, en el consulado más cerca, te lo presentamos. Señores, gracias por estar con nosotros una vez más en el segmento más esperado por los dominicanos y por los ciudadanos estadounidenses que nos frecuentan aquí en el país. El consulado más cerca, un servicio de la Embajada de los Estados Unidos aquí en República Dominicana para toda la ciudadanía, para el pueblo dominicano, con un tema que al parecer ha llamado mucho la atención y que los dominicanos quieren conocer. Sobre todo el tema de visas de no inmigrantes, cuando están exentos de ir a una entrevista consular. Y esto se le llama el programa de exención de entrevistas. Con nosotros en esta ocasión recibimos al oficial consular Renato, que una vez más nos trae información sobre esto. Renato, buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lorena, muy bien. Qué bueno. ¿De qué se trata el programa de exención de entrevistas? Claro, el programa de exención de entrevistas para las visas es un programa que facilita a las personas que, digamos, en casos especiales sean menores de 14 años, mayores de 80 años o gente que ya ha tenido una visa que pueda renovarla de una forma un poco más rápida. La cual no necesita una entrevista. Igual son decisiones que las toma un cónsul, pero no siempre se requiere una entrevista para estos casos. Claro. Actualmente, Renato, ¿cuáles son los servicios que está desarrollando la Embajada de los Estados Unidos a través de su consulado? ¿Están todas las tipos de solicitudes abiertas? Actualmente las visas de no inmigrante, la sección de visas de no inmigrante está tomando todas las categorías de visa, sean de paseo, de trabajo, todas. Recuérdanos, por favor, cuáles son los documentos o el proceso para hacer la solicitud de exención de entrevista. Para la solicitud de exención de entrevista, uno debe primero que nada revisar la información que tenemos en la página de la embajada, pero primeramente uno tiene que tener un pasaporte, una visa que no haya expirado hace mucho tiempo y también tiene que llenar las formas requeridas que tenemos también en la página de la embajada. ¿Todo es en ese inicio por la página de la embajada? Sí, todo se puede hacer mediante la información que tenemos pública en la página de la embajada. Ya que tú dijiste quiénes son los que aplican para esa exención, ¿quiénes son los que no aplican? Claro, gente que en la última entrevista se le negó la visa, gente que nunca tenía una visa y es mayor de 14 o menor de 80 años, y gente que tal vez tenga un pasado con algún problema que haya tenido con la ley o con autoridades migratorias. ¿Qué tan difícil es completar los documentos que te solicitan y cuáles son esos documentos? Claro, la forma estándar de la solicitud en general es un poco larga. Mucha gente la puede ver como complicada, pero igual les pedimos que, si es posible del todo, intentar llenarla uno mismo. Sé que hay muchos servicios que ofrecen llenarla por los solicitantes, pero les advertimos que preferimos que no lo llenen perfecto a que lo llenen con información falsa, que eso puede ser una causa por la que luego los llamamos a entrevista y tenemos que clarificar cosas que tal vez no requieran verdaderamente una entrevista. Claro, pero eso tiene que ver por la información depositada en esta primera fase. Sí, esa puede hacer que el cónsul te llame y te diga, no, venga a la entrevista. Exacto, hay muchas razones por las que uno puede ser llamado a entrevista, pero sí, una de las cuales es la información que se da en la solicitud misma. Cuando hablamos de la exención de la entrevista, donde yo no tengo que ir al consulado, no me tiene que ver un cónsul, hago mi proceso prácticamente online, todo, yo estoy entendiendo y mucha gente entiende
que es que mi visa está aprobada. ¿Eso se puede dar por sentado? ¿Alguna persona que hace la solicitud de la visa con una exención de entrevista significa que le van a aprobar o a renovar ese visado? No, como dije antes, siempre pasa por la decisión de un cónsul. La solicitud se ve enteramente, se ve la solicitud en papel, se ve el historial de la persona, el historial de viaje, cómo ha usado su visa. Y por eso siempre recomendamos que usen bien la visa, que estén enterados acerca de las leyes que se aplican a esa visa y en general que intenten cumplir todas las leyes, que recuerden que la visa es un privilegio, no un derecho. Eso es interesante. Y yo me pregunto, Renato, si ya yo tuve mi visa y ya yo aplico para la exención de la entrevista, ¿qué pudiera hacer que me rechazaran, me revocaran el derecho no, el privilegio a tener esa visa? Claro, si es que uno lo llama en la entrevista, digamos, podrían ser muchos factores. Podrían ser que usaron la visa mal, podría ser que violaron la ley de la visa, o podría ser que simplemente la situación de la vida de uno ha cambiado. Por ejemplo, un estudiante que depende de sus padres puede que califique por una visa, pero una vez que ya no depende de sus padres, es un adulto formado, tiene que depender de uno mismo y en esa situación tal vez demore un tiempo para volver a calificar para la visa, pero en general les pedimos que uno mismo se asesore y esté al tanto de lo que buscamos, y esa información toda es pública, no siempre es necesario buscar a alguien que digamos intente hacer ese trabajo por usted. ¿Habla de los asesores o de los que llenan el formulario? De ambos. Uno tiene la capacidad de hacer este proceso por su propia cuenta, y de nuevo, lo que buscamos son gente con lazos, ¿no? Eso es lo que buscamos para una visa de paseo. Y si uno tiene lazos en este país, entonces generalmente va a calificar para esa visa. Si una persona le rechazan el visado a través de la exención de la entrevista, ¿puede solicitar una apelación por esa vía o cuál es la forma correcta? Generalmente si el cónsul rechaza una visa, entonces tendría que volver a abrirse otra solicitud. Sería un nuevo proceso. Un nuevo proceso, pero ya presencial. Bueno, si se rechaza el programa de exención de visa, claro, no se rechaza, simplemente no, más que eso, y déjame ver si la planteo correcto. Si yo aplico para la exención de la entrevista y me rechazan el visado, no lo rechazamos no lo rechazamos en entrevista. Siempre se va a hacer una entrevista, no te va a decir revocada o no aprobada. O lo aprobamos o lo mandamos a entrevista. Okay. Si es que uno viene a entrevista, no se sabe tampoco si se va a aprobar o rechazar. Que uno lo llame en entrevista no necesariamente quiere decir que vayan a rechazar esa visa. Y como dije, muchas veces tiene que ver con haber llenado mal la solicitud o un malentendido que hay en la misma solicitud. Por eso necesitamos solicitudes claras y al día. Una persona teniendo su visa al día con todo, ¿qué puede cometer para que de alguna forma le rechacen la exención de la entrevista? Porque si tú la tuviste, ¿qué cosas tú puedes hacer que para un cónsul diga no, él tenía 10 años pero no aplica para la exención de entrevista? Claro, hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, en la misma solicitud puede poner que no tiene empleo, cuando en verdad sí tiene empleo y tiene un buen empleo. Entonces, si yo veo a esta persona no tiene empleo, hay que hacer algunas preguntas, a ver si sigue calificando por esta visa. Pero eso pueda que solamente sea porque la solicitud decía, no tengo empleo. Y eso puede ser también con sus viajes. Tenemos acceso a la información de viajes, pero también es importante que eso concuerde con lo que ustedes nos dan. Si, digamos, una persona le agrega un 0 a su viaje y en vez de poner viaje por 30 días, viajó por 300 días, eso puede ser algo que nos llame la atención y queramos conversar acerca de eso. ¿Qué tan frecuente es la solicitud de exención de entrevistas aquí en el país? Es muy común. Tenemos mucho trabajo en la oficina viendo visas que pasan por ese programa de exención y es algo que nos ayuda mucho y
y que simplifica ambos nuestro trabajo y también el proceso por el que pasan los solicitantes. ¿Y es definitivamente más rápido o no? ¿Qué tiempo dura entre la solicitud vía exención de entrevistas o la solicitud directa con la entrevista en el consulado? Claro, es mucho más rápido. Generalmente alguien ha usado su visa bien, ha tenido visa y su situación de vida es la misma. No hay muchas preguntas que se harían incluso si hubiese una entrevista. Entonces, como ve en el programa de exención de entrevista, eso es algo que se decide rápidamente y alivia mucho el trabajo y nos permite hacer también más entrevistas presenciales a otras categorías o a gente que tiene que presentarse en la embajada. ¿Cuáles son las categorías de visas que permiten la exención de la entrevista? En verdad, todas las categorías pueden pasar por exención. Las más comunes obviamente son las de paseo. Las de paseo. ¿Algún consejo para las personas que de alguna forma quieren o necesitan o tal vez se pueda sumar para este proceso? Claro, lo que les recomendaría es que estén al tanto siempre de la información que publicamos en nuestra página web, nuestras redes sociales y que nos sigan, sea en Twitter, en Facebook Siempre está activa la respuesta de la embajada. Exacto. Bueno, pues Renato, muchísimas gracias a toda la gente que sabe que aplica a la exención de entrevista, pues ahí lo tiene. Es una forma fácil, rápida y sobre todo que le quite el estrés, porque tú sabes que en la entrevista es que hay gente que a pesar de haber tenido todo su documento correcto, a veces se equivocan o tiemblan mucho y eso hace que el cónsul pueda entender que están o mintiendo o que no saben lo que van a hacer, ¿cierto? Cierto, pero también siempre intentamos darles la oportunidad y el tiempo a que se tranquilicen un poco, pero sí es importante ante todo estar preparados para la entrevista y saber qué es lo que van a decir, preguntas básicas como a qué se dedica, claro, dónde va a ir, claro. Cosas así. Bueno, pues muchísimas gracias a Renato, uno de los oficiales consulares de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo, República Dominicana, que a través de este segmento del Consulado Más Cerca quiere orientar a todo el pueblo dominicano y a todos los ciudadanos estadounidenses en diferentes categorías para que conozcan su proceso y sobre todo puedan hacerlo más eficiente y con mejor información o información oficial, que eso es lo más importante. Información oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo para todo el pueblo dominicano, para todos los no residentes especialmente. Ya saben cómo hacer el proceso de la exención de la entrevista, librarse de este tema y hacerlo de forma virtual. Y con este segmento del Consulado Más Cerca, nosotros nos despedimos de ustedes en esta semana, esperando contar con su sintonía en una siguiente entrega de Dominicana Buenas Noches a través de RNN y Lazo TV en YouTube. Hasta luego.